Muy buenas tardes. La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura inicia la audiencia pública para escuchar a los aspirantes a ocupar un cargo en la Sala Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, vacante del doctor José Leonidas Bustos Martínez. La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura está integrada por los magistrados José Agustín Suárez Alba, quien la preside, Néstor Raúl Correa Henao, Ricardo H. Monroy Chorch y Edgar Carlos Zanabria Melo. Señor presidente, doctor José Agustín Suárez Alba, muy buenas tardes. Buenas tardes. La Sala Administrativa saluda al país para una vez más concentrarse en el ejercicio de su función constitucional de brindarles los mejores nombres de colombianos y hoy, en el Día de la Mujer, de colombianas especialmente dedicadas en convocación al servicio de la justicia. Sírvase llamar al primero de la lista. Llamamos al doctor José Francisco Acuña Vizcaya. Sí, Doctora Acuña, buenas tardes. Buenas tardes. La Sala Administrativa le da la bienvenida a la audiencia pública para conocer de su experiencia académica, profesional, los criterios con los que usted ejercería las funciones de juez de la Corte en el evento de ser electo magistrado de la Sala Penal. Muy buenas tardes para los honorables magistrados y la audiencia que está en este momento. Mi nombre es José Francisco Acuña Vizcaya. Mi experiencia está académica, 27 años de docente en el área de penal de la Universidad Nacional de Colombia, en donde he ocupado ciertos niveles de investigación y en un periodo estuve de decano de la misma facultad. Igualmente tengo una experiencia en el litigio, el cual he estado desde que egresé de la universidad ya 30 años, he estado ejerciendo la profesión de litigante. He sido consultor en algunos temas de la OIM, de algunos organismos internacionales, y últimamente tengo una experiencia con la universidad y estudiantes en simulación de litigio ante la Corte Penal Internacional de La Haya, en donde he tenido la oportunidad de estar en esos cursos de actualización y representación. Considero que lo que puedo aportar en el evento de llegar a la magistratura de la Honorable Corte Suprema de Justicia en su sala penal está dado por dos aspectos, en mi sentido. El primer aspecto está en que tengo un bagaje ya con más de 17 años de juez de la Corte, conozco, puedo servir como un elemento de conexión, de agrupamiento en las diversas tendencias que se pueden presentar en busca de que se pueda formular un acercamiento entre el derecho penal y lo que es la sociedad. Esto a través de un recurso que he tenido la oportunidad de estudiar, dictar y pues practicarlo, que es el de casación. Creo que acá se debe este recurso aprovechar los avances que ha dado la Corte, pero también desarrollarlo de tal manera que puedan servir para una unificación de jurisprudencia que decante una teoría dogmática del delito penal en Colombia. Es decir, unificar, mostrar, simplificar y hacer más accesible esto del derecho penal hacia la población colombiana. En segundo lugar, igualmente, esto es la parte, digamos, de dogmática, la parte que considero que puedo aportar. Hay otra parte que la considero importante y necesaria, que está dada por el aporte que se le puede entregar bajo la experiencia que tengo
buscar fortalecer la rama jurisdiccional del poder público, darle una identidad, una autonomía, darle una independencia que es necesario mostrarla y apoyarla, ya que hace parte es una de las ramas del poder público y por lo tanto debe tener esta identidad. Creo que en los términos de tiempo considero que es la síntesis que puedo hacer de quién soy y el aporte que puedo hacer a la Corte y a la rama jurisdiccional en el evento de ser elegido en el cargo de magistrado. Doctora Acuña, muchas gracias. Okay. Gracias, magistrados. Muchas gracias. Llamamos al doctor Pedro Enrique Aguilar León. La sala administrativa le da la bienvenida a la audiencia pública para conocer ahora los criterios con los que usted cumpliría sus funciones de juez de la Corte en el evento de ser electo magistrado de la Sala Penal. Honorables magistrados, agradezco mucho que me hayan permitido estar acá en este trámite para aspirar a reemplazar al doctor José Leonidas Bustos Martínez. Independientemente de las funciones que tiene la Corte Suprema de Justicia, me preguntan ¿qué puedo hacer? Yo soy elegido magistrado de la Corte y debo decir que el respeto fundamental a la Constitución y la ley va a ser el mecanismo que debe regir a cualquier juez. Y algo fundamental que no puede pasar desapercibido. Si en algún momento nosotros vimos como algo lejano el proceso de paz, algo muy cerca. Entonces me parece que una de las funciones de la Corte Suprema de Justicia fundamentalmente es adecuar los parámetros internacionales a todo este ámbito del proceso de paz, fundamentalmente en el logro del equilibrio entre la paz, la verdad, la justicia y la reparación. En ese sentido, me parece que un juez puede cumplir su función adecuadamente y máxime cuando se trata de una justicia propia del posconflicto. Un juez en esas condiciones debe ser un poco más laxo en la visión de la aplicación del derecho, en la medida en que el concepto, por ejemplo, de retribución y de justicia no se pueden ubicar dentro de los criterios tradicionales. El criterio de justicia y de retribución no necesariamente tiene que ser retribución e imposición de pena. Hay otro tipo de mecanismos alternos que permiten acercar a la paz todo este proceso. Entonces me parece que la Corte Suprema de Justicia tendría esa difícil misión que es lograr ese equilibrio entre paz, justicia, reparación y verdad. En ese sentido, yo estoy de acuerdo en lo que planteaba Gustavo Radrich, en el sentido de que la garantía de los valores fundamentales no está solamente en la ley, sino en el estamento judicial, que es quien debe ser el tutor de los valores fundamentales de la libertad. Por otro lado, los soportes o los referentes que tengo para aspirar. Yo he llevado una vida de trabajo desde el comienzo de mi actividad profesional, incluso en el ámbito judicial. Estuve de notificador 22 días, pero fui notificador y por ahí arranqué, y terminé el ámbito judicial en la Fiscalía General de la Nación como fiscal delegado ante el Tribunal Nacional, jefe de la unidad
y previamente pasé por diferentes cargos como juez penal municipal y juez de instrucción criminal. Mi actividad académica también ha estado muy ligada a mí. Puedo decir que tengo 28 años de ejercicio continuo de la academia, ahora un poco más moderada esa actividad, dado que solamente me encuentro dictando la clase de Derecho Procesal Penal en la Universidad Libre, un solo módulo y una sola clase, y a nivel de especialización y maestría en la Universidad César Arboleda en el ámbito de proceso virtual y recursos en el sistema acusatorio. Por otro lado, el litigio es lo que me ocupa el mayor tiempo ahora último, y ya llevo, desde que me retiré de la Fiscalía, 16 años en ese ámbito. Entonces, por eso puedo decir que mi referente para aspirar a este cargo está sustentado en una densa carrera judicial, una actividad académica y una actividad litigiosa que me permitiría avisorar con unos criterios mucho más amplios el ámbito de la aplicación de justicia a nivel de la Corte Suprema de Justicia, que sería una aspiración final y máxima que debe tener un abogado, y yo la he tenido siempre como meta. En ese sentido, me parece que el hecho de aspirar a la Corte Suprema de Justicia en esas condiciones me lleva a reafirmarles que tengo los soportes y en ese trípode en que manifiesto, sustento mi petición, y por eso aspiré a la Corte Suprema de Justicia y estoy en este trámite. Le agradezco mucho a ustedes, honorables magistrados, por haberme permitido hacer esta explicación de mi gestión y de mi posibilidad de ser magistrado y mostrarles lo que he hecho hasta ahora en mi ámbito profesional, que trasciende un poco más allá de lo que pueda decir una hoja de vida que usted tiene en su poder. Doctor Aguilar, muchas gracias. Muy amable. Bien, llamamos al doctor Lenis Gustavo Ampudia Asprilla. Sí, doctor. Doctor Ampudia, buenas tardes. La sala administrativa le da la bienvenida a la audiencia pública. Aquí estoy yo, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias. Un libro de mi producción, lo tengo que sacar. Transmite la sala administrativa del Está- Consejo Superior de la Judicatura Está dedicado con ustedes. desde el Palacio de Entonces yo aquí se Justicia lo en dejo. Bogotá. Gracias. No, este no es mío. Buenos días. Para el doctor Néstor, pero es que son tocayos, entonces. El que acaba de ser tuyo. Gracias. Doctor Ampudia, muchas gracias por su libro, y la sala administrativa le da la bienvenida a la audiencia pública para saber los criterios con los que usted haría trascendente su función de juez de la Corte en el evento de ser electo magistrado de la sala penal. Muy buenas tardes. Muy contento de saludarlos nuevamente. Para mí es un honor que ustedes me den nuevamente la oportunidad de dirigirme a este selecto grupo que ustedes manejan. En el supuesto caso que sea elegido magistrado de la Sala Penal de la Corte, primero que todo el desempeño sería con mucha pulcritud, con mucha rectitud, con mucha dedicación, buscando hacer lo mejor posible. Considero, señores magistrados, que estoy preparado para ello, ya que, como ustedes saben, llevo más de 20 años en la cátedra universitaria, en varias universidades de la ciudad de Santiago de Cali, en la Libre en la Santiago, y la oportunidad también he tenido de tener clases en varias universidades a nivel de maestría, como la de Cartagena, como la de Medellín, como la de Pasto y misma ciudad de Santiago de Cali. Sería algo fenomenal, señores magistrados, que, teniendo en cuenta que Colombia es un país pluriétnico y cultural, hubiese otras tendencias a través de las cuales podamos manifestar, ¿sí?, lo que sentimos en las regiones apartadas del país. Yo soy descendiente de la costa pacífica chocuana, radicado en el Valle del Cauca hace mucho tiempo, pero tengo la oportunidad de estar viajando en muchas ocasiones a la costa pacífica, tanto nariñense como a la costa atlántica.
en donde las necesidades y la problemática que se vive es bastante enorme, en donde los problemas de índole penal, de índole familiar, criminológico, es fuertísimo. Yo sé que ustedes lo han vivido, lo han sentido, y ustedes también sienten lo que siente Gustavo Ampudia. He tenido también la oportunidad de escribir varios textos. Para mí sería un honor que ustedes lo lean. Allí pueden ustedes sentir y darse cuenta quién es Gustavo Ampudia, porque una manera de descubrir precisamente es en la lectura y en la escritura. Yo creo que allí ustedes pueden descubrir, y estoy, reitero, preparado para ello. He estado estrasegado mucho tiempo en la parte penal, he sido fiscal especial en la ciudad de Cali, he sido procurador delegado en lo penal, he sido jefe jurídico en el municipio de Santiago de Cali, y hoy, como ustedes saben, estoy terminando mi periodo como contralor municipal del municipio de Yumbo. Me reitero pues mi dedicación para poder desempeñarme y mostrarle al país que realmente somos un país plurístico cultural y que todos podemos llegar a ocupar estos espacios, querido magistrado. Doctor Ampudia, muchas gracias. A usted muy amable por recibirme. Doctores. Muchas gracias por el libro. Por favor, doctor, quiero que lo lean. Claro. Llamamos al doctor Humberto Ardila Galindo. Sí, doctor. Doctor Ardila, buenas tardes. La sala administrativa le da la bienvenida a la audiencia pública nuevamente para conocer ahora los criterios con los que usted haría trascendente su función de juez de la Corte en el evento de ser electo magistrado de la Sala Penal. Gracias, doctor Suárez. Yo considero que las cosas con las que uno puede contribuir a una entidad cualquiera son las cosas con las que ha trabajado permanentemente, en las que ha adquirido conocimientos, ha hecho investigaciones, y en mi caso, durante muchos años, he estado haciendo investigaciones en todo aquello que tiene que ver con los derechos de las víctimas, al punto que los miembros de la sala tienen en su poder un libro que tuve el honor de entregarles hace un tiempo relativamente largo. El manejo del asunto de las víctimas ha resultado relativamente paradójico en términos generales, porque se dice que la posición de las víctimas ha resultado favorecida con el nuevo sistema acusatorio, cosa que desde mi punto de vista no es así, en primer lugar. Y en segundo lugar, es más paradójico que se admita en un momento dado que las víctimas adelanten por su propia cuenta cierta clase de procesos por la Constitución misma de un tiempo para acá, después de la reforma inicial que pasó al proceso acusatorio, y en el proceso mismo no se les está dando la capacidad de intervenir de ninguna manera en el proceso acusatorio mismo. Entonces, y en ese momento el Ministerio de Justicia está hablando de la posibilidad de implementar una ley de pequeñas causas que va a ser impulsada por las víctimas. Entonces estamos hablando de un proceso acusatorio que impulsado por las víctimas, y de otro en el que las víctimas, se diga lo que se diga, no tienen realmente ninguna participación. Pues existe una paradoja. También, desde eso, pues siendo relativamente breves en ese contenido, también en un momento dado, en mi caso, tengo las diferentes experiencias del manejo de los asuntos penales, porque yo fui juez penal, como aparece en la hoja de vida. Litigo, que es un punto de vista completamente diferente al que tienen los funcionarios que vienen de la rama. El funcionario que viene de la rama viene con su experiencia como juez, como magistrado de tribunal, pero es interesante que se aporte también a la Corte el punto de vista del litigante, que es bien diferente del punto de vista del magistrado. Uno ve las cosas desde el otro lado de la barrera. Yo pienso que la ventaja o el beneficio de haber litigado y de haber pertenecido a la rama, que son dos puntos de vista completamente diferentes, y eso se complementaría con lo que también pues aparece necesariamente en la hoja de vida, que es el trabajo como catedrático, que le da a uno más densidad y un panorama muchísimo más amplio de las cuestiones
que se van a manejar en la Corte. Tal vez será Roxin o alguno de esos autores europeos el que hablaba de que las cosas que la cátedra y la investigación obtienen a través de sus esfuerzos son difícilmente aplicadas por la rama judicial. Entonces, esos serían como tres formas de aporte completamente distintos. El de la cátedra, no me siento el gran catedrático, pero me ha tocado esforzarme en eso. Una hora de clase implica 3 o 4 horas de preparación, y los que lo han hecho saben que uno aprende. Le toca aprender porque no puede llegar a una clase de barbaridades. El de litigio, que es uno de los 3 aspectos del proceso, pues está la acusación, el juicio y la defensa. Y ese punto de vista de la defensa es importantísimo para resolver las cosas, así como haber trabajado en la rama me sirvió a mí, o me ha servido a mí para litigar, porque conozco el punto de vista del juez, cómo aprecia el juez las cosas que se le plantean. Entonces esos serían como los 3 aspectos que considero que me servirían para hacer algún aporte en un momento dado a la Corte Suprema de Justicia, sin desconocer en ningún momento las posiciones de la Corte. Hay muchas posiciones en las que yo estoy completamente en desacuerdo. Esa reducción permanente de los derechos de las víctimas, esa prisión indefinida para los acusados de delitos sexuales contra menores de edad, son posiciones, pero tocaría respetar la posición de la Corte y hacer aportes que sirvan en un momento dado para fijar un punto de vista que vuelva más benignas las posiciones, porque una simple acusación nunca puede representar una posición de responsabilidad desde un principio. Entonces son cosas que merecerían una morigeración. Sería como esa posición que se manejaría para tratar de aportar algo a la Corte, porque la Corte tiene muchas cosas muy valiosas. Doctor Ardila, muchas gracias. A ustedes, señores magistrados. El turno es para el doctor Fabio David Bernal Suárez. Doctor Bernal, buenas tardes. La sala administrativa le da la bienvenida a la audiencia pública para saber ahora los criterios con los que usted haría trascendente su papel de juez de la Corte en el evento de ser electo magistrado en la sala penal. Gracias, señores magistrados. Pues pondría al servicio de la Administración de Justicia todos los conocimientos que he adquirido durante más de 30 años de servicio a la rama judicial. Desde que me gradué en la universidad en 1986, me dediqué a la labor judicial y también a la docencia por más de 20 años. Fui profesor de Derecho Penal, de la maestría en la Universidad Libre, en el programa de Política Criminal y Sistema Alternativo de Solución de Conflictos. Además, estoy convencido durante toda mi trayectoria de los principios que sustentan el sistema social y democrático de derecho entre nosotros, fundado en el respeto a los derechos fundamentales. Mi pensar filosófico es indudablemente el de dar primacía al interés público y al interés social sobre el interés particular. La idea es contribuir con ese conocimiento a la formación de una jurisprudencia que sea sólida en medio de esta realidad nacional de legislaciones coyunturales y que regularmente dejan en el vacío el camino que habrán de seguir los jueces en la judicatura. Es necesario entonces consolidarnos y tener una coherencia argumentativa de principios, precedentes constitucionales para que la sociedad marche, tenga tranquilidad, tenga confianza en los jueces, sobre todo ahora que se avecina y se habla mucho del proceso de paz y del posconflicto. Los jueces van a jugar un papel importante y es necesario que toda esa experiencia judicial y todo ese conocimiento adquirido a través de la filosofía, de la vida, de las decisiones judiciales, de los casos complejos que hemos conocido durante la vida, se pongan al servicio de uno de los principios. Hay que evolucionar y crear esa conciencia, esa coherencia. En ese sentido, yo aportaría de lo que tengo al sistema de justicia a través de la Corte,
jurisprudencia. Doctor Bernal, muchas gracias. Gracias, señor ministro. Qué pena. Llamamos a la doctora Elda Patricia Correa Garcés. Buenas tardes, doctora Elda Patricia. Muy buenas tardes, honorables magistrados. La sala administrativa le da la bienvenida a la audiencia pública para saber los criterios con los que usted haría trascendente su papel de juez de la Corte en el evento de ser electa magistrada de la Sala Penal, todavía más hoy que en la fecha de esta audiencia pública el mundo le está rindiendo a la mujer un homenaje especial. Muchísimas gracias, honorable presidente de la sala. Un saludo nuevamente a los honorables magistrados de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y a quienes siguen esta audiencia por la página web de la radio. Considero que el Poder Judicial del país requiere, como todos los poderes judiciales, de un Estado social y democrático de derecho, la integración del Poder Judicial por magistrados probos de larga experiencia en el análisis y el ejercicio del derecho, y además con fuertes criterios de justicia, equidad e inclusión. Considero que precisamente en virtud de mi larga experiencia en el ejercicio profesional, que he llevado primero como defensora, tanto en el ejercicio profesional independiente como cuando fui asesora del consultorio jurídico en la Universidad de Medellín, luego como fiscal, en la que ejercí también casi por 10 años, después como juez, como magistrada en la Sala Penal del Tribunal de Antioquia y ahora como procurador. Tengo una visión de todas las facetas que el derecho penal puede tener, y en esa medida una visión reposada del proceso penal, de las garantías de todas las partes que intervienen en el proceso, que podría aportar como magistrado. Pero también considero que en aras de la inclusión en el Poder Judicial, camino a la paridad en el ejercicio por géneros, podría aportar una visión desde la óptica de la mujer que garantice comprensión de los problemas específicos, por ejemplo, de violencia en contra de la mujer, que podría brindar a la Corte fortaleza, aunque la Corte Sala Penal ha producido en los últimos años muy importantes sentencias al respecto, en las que ha reconocido claramente la importancia de la visión de género. Pero considero también que en aras de caminar hacia esa paridad, la presencia de una mujer más en la Sala Penal de la Corte podría fortalecer esa visión. Considero también que en mi ejercicio profesional por largos años, en todas estas facetas que he enumerado, y mi propia edad me brinda una visión reposada, la sabiduría y prudencia que debe garantizar el ejercicio de un juez. Un juez debe ser reposado, prudente, probo, y creo que mi ejercicio profesional se ha visto siempre signado por este tipo de principios que podría llevar a la judicatura. Como fui magistrada en la Sala Penal del Tribunal de Antioquia, creo que cuento también con la experiencia en la toma de decisiones judiciales en sala, que son sustancialmente diferentes a la forma de construir y llegar a un fallo unipersonal. Así que esa experiencia de haber sido magistrada del tribunal me permite conocer claramente la dinámica de la toma de decisiones en sala, que suelen ser difíciles, pero que también requieren paciencia, comprensión y articulación con los otros compañeros para lograr las mejores decisiones judiciales que el país requiere. Doctora Elda Patricia, muchas gracias.
Muchas gracias. Llamamos al doctor Israel Guerrero Hernández. Sí, doctor. Doctor Guerrero, buenas tardes. Muy buenas La tardes. sala administrativa le da la bienvenida a la audiencia pública para saber de su experiencia judicial, usted cómo haría trascendente la función de juez de la Corte en el evento de ser electo magistrado de la Sala Penal. Honorables magistrados, llevo vinculado a la rama jurisdiccional 30 años. Considero que ese tiempo transcurrido, la madurez de 2 años, la experiencia adquirida, el saber acumulado, me avalarían de llegar a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, pasando porque sea realmente integrante de la sala de la lista de elegibles, contribuir con todo ese cúmulo de saber con los que integran esa sala, que todos son ilustres juristas, por rescatar, o más que rescatar, por fortalecer la majestad de la justicia, por honrarla fundamentalmente, por sobre todo hoy día cuando está cuestionada y donde el índice o el porcentaje de credibilidad o de aceptación que tiene la rama jurisdiccional lamentablemente no ha sido el mejor, desafortunadamente ello. No obstante, el abnegado trabajo de cada funcionario, de cada empleado de la rama judicial en los distintos niveles. Yo quisiera recordar unas palabras de un pensador griego de hace más de 2000 años, Sócrates, quien dijo lo siguiente: 4 características corresponden al juez: escuchar, responder sabiamente, ponderar prudentemente y decidir imparcialmente. Creo que aquí se consigna una muy buena síntesis de lo que es la función del juez, no importa el nivel en que se esté. Por tanto, honorables magistrados, mi anhelo o mi aspiración de lograr un escaño en la Corte Suprema de Justicia como máximo tribunal de la justicia ordinaria o de la jurisdicción ordinaria, pues es esa: seguir siendo juez con la prudencia, con la ponderación, con la sabiduría y con la responsabilidad que el día a día nos demanda. Muchas gracias. A usted, doctor Guerrero. Llamamos a la doctora Oerjadí Hernández Roa. Sí, doctora. Buenas tardes, doctora Oerjadí. La sala administrativa le da la bienvenida a la audiencia pública para saber los criterios con los que usted haría trascendente su función de juez de la Corte en el evento de ser electa magistrada de la Sala Penal. Gracias, señor magistrado. Buenos días a todos los magistrados de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y a la audiencia. Los criterios con los cuales trascendería en mi función como magistrada de la Sala Penal de la Corte, en primer orden serían con los mismos que se forman desde el hogar y durante el transcurso de la vida. Aquellos que han servido para la formación no solo personal, sino también laboral y profesional. Aquellos que hablan del respeto a la autoridad, del saber escuchar y del trabajo en cooperación, de la entereza, del carácter,
pondría al servicio toda la experiencia laboral que los magistrados ya conocen, y por lo cual pues no tendría por qué nuevamente referirme a ellos. Consideraría que estos criterios van a permitir, en la medida en que esa experiencia laboral data de ya casi 30 años al servicio de la Administración de Justicia, de los cuales más de 14 años han sido como fiscal delegada ante el Tribunal de Distrito Judicial, donde mis estudios han sido en el ámbito jurídico de disciplinas muy afines al ejercicio laboral, entre ellos la especialización en Derecho Penal, y actualmente a solo un paso optando por el título de maestría en Derecho con énfasis en Ciencias Penales y Criminológicas de la Universidad Externado de Colombia, también con la especialización en Derecho Constitucional y en Derecho Financiero de la Universidad de Rosario. Pero además de ello, el trabajo, como les he mencionado, de casi 30 años al servicio de la Administración de Justicia, donde he sido pionera en la implementación de normatividades nuevas en las áreas de la antigua jurisdicción de orden público, justicia regional conocida como justicia sin rostro, en derechos humanos y derecho internacional humanitario, en lavado de activos y extinción del derecho a dominio, justicia y paz, hoy justicia transicional, experiencia que sin duda se pondrá, así como se está poniendo al servicio de la Administración de Justicia, también se pondrá desde esa alta posición de la Corte, si llegamos a tener la oportunidad de estar allí, como realmente se anhela, porque considero que todo ello contribuye para sentirse uno que es una aspiración legítima, porque de esa manera sabemos que hoy estamos en una nueva alborada de la juridicidad, el posconflicto. Creemos que estamos preparados para asumir decisiones importantes en materia del posconflicto, en materia de las víctimas, para la reparación, que se colocan también en una balanza importante, la violencia de género, y muchos hoy por hoy de vanguardia frente a la aplicación y desarrollo de todos los derechos fundamentales por virtud del cambio constitucional de 1991. Yo quisiera manifestarles también a ustedes que cuento no solamente con la experiencia, sino también con la seriedad, el compromiso y el carácter que se requiere para afrontar ese tipo de decisiones. Considero que estoy preparada para hacerlo. Les agradecería la oportunidad de que me pudieran permitir avanzar en ese propósito, en esa pretensión, para poder trabajar allí desde la paz. Paz que, como está dicho, la paz es el fruto de la justicia. Si trabajamos en paz y sembramos en paz, vamos a obtener la justicia. Ese es el orden, y eso es lo que quisiera hacer desde la Corte Suprema de Justicia. Doctora Ovejair, muchas gracias. Gracias a ustedes, permiso. El turno es para el doctor Miguel Humberto Jaime Contreras. Doctor Jaime, buenas tardes. La sala administrativa le da nuevamente la bienvenida a la audiencia pública para saber cómo haría usted trascendente su función de juez de la Corte en el evento de ser electo magistrado en la sala penal. Bien, buenas tardes. Presentan mis respetos a los honorables magistrados de la sala administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, de ser juzgado por ustedes y elegido por la Corte. Intentaría mantener la línea de compromiso que tiene la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia con los retos históricos que el momento actual pienso que depara. Para eso entiendo que es fundamental un serio compromiso ético con la justicia, una separación rigurosa de la política y el derecho, de la ilegalidad con las actividades políticas,
y en general la labor que pretende por que nuestra sociedad encuentre caminos de reconciliación y no se base fundamentalmente en manifestaciones de tanta violencia que vienen perturbándonos desde hace muchos años. De un lado me gustaría, para que percibieran la posibilidad de contribuir en una labor que naturalmente es colectiva, 35 años de vida profesional desde diferentes perspectivas. Empecé siendo juez, pero tengo visión de defensor porque ejercí 12 años, fiscal, fui directivo universitario y tengo 18 años en la magistratura. Por eso creo que puedo manejar adecuadamente situaciones conflictivas para tratar de generar consensos, para imponer una dinámica en la rama judicial que consista fundamentalmente en estar a tono con los tiempos, pero conservando la independencia que debe caracterizar a los jueces. Un serio compromiso con la justicia, pienso yo, que permitiría que, evaluando bien las consecuencias, ayudar a formar una jurisprudencia vigorosa que permita que en todas las instancias los jueces podamos responder de mejor manera a una sociedad que siempre ha sido afligida con el desorden y con la desigualdad. Doctor Jaime, muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Bien, llamamos a la doctora Cristina Eugenia Lombana Velázquez. Buenas tardes, doctora Cristina Eugenia. La sala administrativa le da la bienvenida a la audiencia pública para saber los criterios con los que usted haría trascendente su función de juez de la Corte en el evento de ser electa magistrada en la sala penal. Honorables magistrados, quiero agradecerles el honor de poder estar el día de hoy frente a ustedes. Más allá de mis logros académicos y profesionales, quiero llevar a la Corte Suprema de Justicia la experiencia que me ha dado el ser juez penal militar como partícipe activo, como operador judicial en el conflicto armado que hoy estamos en aras de culminar, que todos añoramos tanto. Esta experiencia me ha permitido poder conocer de cerca la realidad del país y la necesidad de tocar temas tan importantes, por ejemplo, como el de las víctimas en el proceso penal. Nosotros consideramos que la Corte Suprema de Justicia debe llegar a ese punto de transición para ser parte de este proceso de paz. Considero que con mi experiencia como juez penal militar, que si bien es una experiencia de un juez especial, no es menos administrador de justicia, puedo contribuir a ese vasto conocimiento que deben tener los profesionales que allí se encuentran. Considero que la parte de sensibilizarse, de humanizar la justicia, de reconocer qué es lo que se necesita al interior de las altas cortes para poder conocer la realidad que uno va a modificar con una decisión, ese conocimiento lo he adquirido a lo largo de mi carrera profesional y espero que me den la oportunidad de poderlo aplicar desde esa alta corte. Muchas gracias. A usted, doctora Cristina Eugenia. Bien, llamamos al doctor Mario Montes Giraldo. Doctor Montes, buenas tardes. La sala administrativa le da la bienvenida nuevamente a la audiencia pública para saber ahora de su experiencia, usted cómo haría trascendente su función de juez de la Corte en el evento de ser electo magistrado en la sala penal. Buenas tardes. Mis más sinceros agradecimientos a los honorables magistrados por permitirme presentar mi aspiración a una plaza en la sala penal de la Corte Suprema de Justicia.
Mi aspiración la baso en mi trayectoria profesional, académica y laboral. He de decirles que soy abogado con 2 especializaciones y con una maestría en Derecho Penal, que he sido profesor de Teoría de la Pena, Derecho Procesal Penal de la Universidad de Rosario, profesor de Teoría del Delito y de Teoría del Derecho en las Universidades de Caldas y Universidad Central del Valle, que he publicado varios artículos sobre diferentes temas de derecho penal en revistas especializadas y que he publicado 2 libros sobre la pena, uno sobre la ejecución de la pena y uno sobre dosificación punitiva, que me he desempeñado por más de 20 años como funcionario de carrera en la rama judicial y en la fiscalía, que he sido juez de ejecución de penas, juez penal de circuito y magistrado de la sala penal en varias oportunidades, que en la fiscalía he ocupado los cargos de fiscal local, fiscal seccional, fiscal especializado, fiscal delegado del tribunal, y que en los últimos 3 años y medio fui director nacional anticorrupción de la fiscalía, unidad en donde se adelantaban las más complejas investigaciones y las más connotadas en temas de corrupción administrativa, de contratación estatal y de corrupción pública y privada. Si ustedes, honorables magistrados, se dignan enlistarme, y si la Corte Suprema de Justicia me acoge en su seno, con profundo respeto por las ideas ajenas, quiero aportar y contribuir con mi compromiso, con mi responsabilidad y de mi experiencia profesional, académica y laboral, con todos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia en el cumplimiento de sus funciones, y en especial con la Sala Penal de la Corte en la investigación y el juzgamiento de los aforados constitucionales, y también quiero contribuir y participar en la construcción colectiva de la jurisprudencia penal, siempre bajo los lineamientos de un Estado social y democrático de derecho. En tal virtud, quiero aportar y contribuir en las decisiones que le corresponderá dictar a la Sala Penal en lo que tiene que ver con la justicia postconflicto. Una justicia que debe ser una justicia para la paz, para dejar la guerra. Una justicia que tiene que ser distinta a la justicia que se aplica para la delincuencia común. Una justicia que tiene que estar soportada en 5 pilares fundamentales: verdad, justicia, reparación, solitud de perdón a las víctimas y garantía de no repetición. También quiero contribuir desde mi experiencia y desde mi formación a rescatar el verdadero entendimiento del concepto de oralidad, un concepto que se ha venido malinterpretando y malentendiendo por los operadores judiciales, ya que solamente le han dado un simple carácter instrumental, es decir, como la utilización de la palabra hablada, como la utilización del lenguaje verbal en las audiencias públicas. El concepto de oralidad tiene que trascender más allá, tiene que ser un verdadero sistema procesal, menos formal, más dinámico, que implique la construcción de los procesos a través de audiencias orales, públicas, concentradas, con inmediación, con contradicción y con argumentación. Y lo más importante aún, honorables magistrados, con decisiones inmediatas una vez culmine el debate en el juicio oral. Solo así podremos cumplir con el cometido constitucional de hacer pronta y cumplida justicia. También quiero participar en el rescate del papel del juez dentro del sistema penal. Un juez que debe ser un simple convidado de piedra o un simple árbitro notario de lo que decían Fiscalía y Defensa. Un juez que sea un juez director del proceso. Un juez que sin trastocar el debido proceso. Un juez que sin subvertir los lineamientos del sistema penal acusatorio, en especial el de tercero imparcial, de imparcialidad y de separación categórica entre acusación y juzgamiento, como director del proceso, tome todas las medidas necesarias en aras a que los procesos se adelanten de manera cumplida y pronta y también se dicte sentencia de manera inmediata. Esa es la única forma de proteger los derechos no solo del acusado,
sino también de la víctima y la sociedad, que son los que se encuentran en tensión dentro del proceso penal, tal y como lo mandan la ley, la Constitución y los tratados internacionales ligados al bloque de constitucionalidad. Muchas gracias, señor magistrado. A usted, doctor Montes. Sí, gracias. Muchas gracias. Llamamos al doctor Álvaro Osorio Chacón. Nuestras redes sociales, @Reforma a la Justicia en Twitter, Justicia Espacio Blanco Colombia en Facebook. Doctor Osorio, buenas tardes. La sala administrativa le da la bienvenida a la audiencia pública para saber los criterios con los que usted haría trascendente su función de juez de la Corte en el evento de ser electo magistrado en la sala penal. Muy buenas tardes, honorables magistrados. Decidí inscribir mi nombre como candidato al cargo de magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, porque considero que con mi trayectoria como fiscal auxiliar ante la Corte, fiscal delegado ante el Tribunal de Bogotá, director de la Unidad de Fiscales Anticorrupción, fiscal delegado ante la Corte, jefe de esta unidad y ahora magistrado auxiliar, puedo ser de gran apoyo para el trabajo de la corporación en los distintos ámbitos de su competencia. Han transcurrido más de 23 años desde cuando me vinculé a la Fiscalía General de Nación y durante este tiempo he conocido de importantes investigaciones contra altos servidores del Estado amparados por fuero constitucional y legal ante la Corte Suprema de Justicia, principalmente por supuestos actos de corrupción, nexos con grupos armados ilegales y graves violaciones a los derechos humanos. Durante mi carrera profesional he tenido conocimiento también de trámites de extradición como jefe de asuntos internacionales de la Fiscalía y de asuntos de casación cuando me desempeñé por casi 4 años como fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia. De manera paralela, he sido docente universitario en distintas áreas del derecho penal, en pregrado y posgrado, principalmente en la Universidad del Rosario desde el año 1998, y he escrito obras jurídicas, entre otros temas, sobre responsabilidad de los altos funcionarios del Estado y enriquecimiento ilícito de servidores públicos y de particulares. Acudiendo a esta experiencia, señores magistrados, de ser elegido magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, daría especial prioridad a los procesos de competencia de la corporación relacionados con delitos de corrupción, para aportar de esta manera al valiente compromiso de la Corte en el combate contra este flagelo que vacía las arcas del Estado, deslegitima la democracia y se erige en uno de los principales obstáculos al desarrollo económico y social del país. Lo mismo haría respecto de los procesos por presuntos nexos de funcionarios con grupos armados ilegales y por graves violaciones de los derechos humanos, continuando con la tarea que le ha permitido a la Corte adoptar en dichas materias trascendentales decisiones que han contribuido a la preservación del Estado de Derecho en nuestro país. En aras de los propósitos antes mencionados, apoyaría la conformación de un cuerpo propio de Policía Judicial al servicio de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en las investigaciones a su cargo. En todos los asuntos de los cuales conozca, como magistrado, seré un garante del respeto del debido proceso y de la legalidad. Actuaré bajo los parámetros de una pronta y cumplida justicia como lo manda la Constitución. Seguiré los preceptos de la Carta en cuanto señala que las autoridades del Estado deben asegurar, entre otros propósitos, la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Siguiendo los derroteros de la jurisprudencia constitucional, respaldaría una reforma a la ley o al reglamento de la Corte para hacer viable la impugnación de las sentencias condenatorias que la corporación profiera en única instancia. Y en un escenario de posconflicto, tendría especialmente en cuenta los estándares internacionales en materia de justicia transicional para la solución de los casos que llegaren a mi conocimiento. Señores magistrados, la formación que he adquirido en derecho penal, tanto en el plano teórico como en el práctico, sumada a mis valores como ser humano que se ha dedicado durante 28 años de su vida al servicio público, me permitirán estar a la altura
de las exigencias de la importante dignidad a la cual aspiro. Por lo anterior, con el debido respeto y comedimiento, les pido incluir mi nombre en la lista de candidatos que será presentada a consideración de la Corte Suprema de Justicia para la elección de magistrado de la Sala Penal de esa corporación. Les agradezco infinitamente por su atención. A usted, doctor Osorio. Llamamos al doctor Fabio Ospitia Garzón. Sí, doctor. Doctor Ospitia, buenas tardes. La Sala Administrativa le da nuevamente la bienvenida a la audiencia pública para saber los criterios con los que usted haría trascendente su papel de juez titular de la Corte, de la cual es magistrado auxiliar. Gracias, doctor. Yo considero que, aparte de tener unos buenos conocimientos en la materia que uno debe cumplir y de tener una buena experiencia y de tener una trayectoria de vida transparente, que es garantía de que uno cumplirá la función con solvencia moral, con responsabilidad, con dignidad y decoro. Yo considero que es muy importante cumplir algunos condicionamientos adicionales, como por ejemplo tener conciencia de la majestad de la investidura que se está honrando. Es muy importante abstenerse de hacer algo que pueda poner en tela de juicio, que pueda manchar, que pueda empañar el buen nombre de la Administración de Justicia, el buen nombre de la corporación. Yo creo que es muy importante ser un buen juez colegiado, ser respetuoso de las diferencias, de las opiniones ajenas, saber escuchar, evitar incurrir en el agravio y en la agresión para tratar de descalificar al contradictor. Yo creo que es muy importante también tener vocación de servicio, poner desinteresadamente todos los esfuerzos, toda la experiencia y todos los conocimientos al servicio de la Administración de Justicia. Y creo también que es muy importante ser un magistrado prudente y ser un magistrado justo. Quienes me conocen, señores magistrados, saben que esas serían las directrices, sería el norte que guiaría mi actividad personal y mi actividad funcional si se me honra con esta alta designación. Doctor Ospitia, muchas gracias. Gracias. Llamamos al doctor Germán Pavón Gómez. Transmite la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura desde el Palacio de Justicia en Bogotá. Doctor Pavón, buenas tardes. La Sala Administrativa le da la bienvenida a la audiencia pública para saber los criterios con los que usted haría trascendente su papel de juez de la Corte en el evento de ser electo magistrado en la Sala Penal. Muchas gracias, magistrados. Muchas gracias por permitirme compartir con ustedes. Pues en primer lugar, voy a decir que lograr la magistratura de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia para mí sería una bendición, y sobre todo una bendición por el compromiso jurídico y el compromiso ciudadano con el cual se asume, lo cual se realiza a través del desarrollo de la jurisprudencia. En estos años de docencia como magistrado auxiliar de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, pero fui como magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, he podido comprender el valor de la jurisprudencia, y sobre todo porque es a través de la misma como se puede realizar o consolidar un derecho penal en un contexto de Estado constitucional, social y democrático de derecho. La casación penal
del cual he sido un enamorado hace muchos años, es a través de la casación oficiosa se puede revolucionar el derecho penal. Podríamos decir que no el derecho de los jueces, sino el derecho de la jurisprudencia y por sobre todo el derecho de los precedentes debe estar al servicio del derecho penal y de la sociedad. Por eso considero que en estos nuevos tiempos en que se habla de posconflicto, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia debe estar preparada para la jurisprudencia del posconflicto. Pero no solamente esa misión debe estar en la sala penal, sino en la sala civil, en la sala laboral, en la sala administrativa, bajo el entendido de que no se trata de solucionar un problema de conflicto entre FARC y gobierno, sino entender que este posconflicto se da a niveles horizontales, verticales y por sobre todo que los conflictos se concretan detrás de cada caso penal, detrás de cada caso civil, detrás de cada caso laboral hay un contexto de posconflicto. Miren, honorables magistrados, el deleite de la jurisprudencia pues lo pude vivir, pero así de deleite en el tiempo en que fui magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia y en el tiempo que fui magistrado auxiliar del Consejo Superior de la Judicatura. Para mí fue pues un deleite y me gustaría volver a vivenciarlo, pero ya no como magistrado auxiliar, sino como magistrado titular. Mire, de la jurisprudencia yo le he rendido devoción y culto, y pues he escrito libros sobre casación penal. El último libro me lo publicó la Universidad de los Andes, casación penal en el sistema acusatorio, y esa es mi visión, es el compromiso directo del magistrado, desde luego por las ocupaciones que tiene el magistrado. La gran mayoría de su trabajo lo hacen los magistrados auxiliares. Pero hay un punto claro, que quiero anotar. Casi el 99% de las demandas de casación no pasan por supuestos defectos de técnica, pero hay que entender que la técnica es sustancial y que hay muchas veces que por falta de conocimiento de la casación se admiten las demandas por requisitos puramente porque no se cumplen con requisitos formales, pero hay casos enormes que permiten hacer variación de jurisprudencia, que permiten hacer rupturas de jurisprudencia. En síntesis, honorables magistrados, es la jurisprudencia un instrumento importante para interactuar en democracia. Muchísimas gracias, eso es lo que quería decir. A usted, doctor Pavón, muy amable. Gracias, señor. Doctor Pavón, buenas tardes. Muy bien. Llamamos al doctor Mario Fernando Parra Guzmán. Sí. Doctor Parra, buenas tardes. Buenas tardes, señores magistrados. Le da la bienvenida a la audiencia pública para saber los criterios con los que usted haría trascendentes su papel de juez de la Corte en el evento de ser electo magistrado de la Sala Penal. Buenas tardes, señores magistrados. Creo que lo que le puedo aportar a la Sala de Casación Penal tiene que ver con mi experiencia. He tenido experiencia desde el punto de vista académico en relación con cátedra en universidades distintas del país en el tema del procesal penal. Adicionalmente he escrito textos en materia penal, he trabajado como auxiliar de magistrado de la Sala Penal, como defensor público, como magistrado auxiliar de la Corte Constitucional y actualmente como fiscal delegado ante el tribunal. Quiero precisar que tres aspectos serían fundamentales desde el punto de vista de la gestión que podría hacer como magistrado de la Sala de Casación Penal. El primero tiene que ver con la hermenéutica del sistema acusatorio.
Hay temas del sistema acusatorio que requieren una hermenéutica apropiada del mismo, como por ejemplo lo tendiente a la justicia premial, también la necesidad de implementar un mayor énfasis en la protección de las víctimas en el incidente de reparación y reivindicar sobre todo el tema relacionado con el daño a la persona. Criterio que también se acompasaría con la necesidad de un mayor protagonismo de la Sala de Casación Penal en torno a lo que podríamos esperar del posconflicto. Ese posconflicto indica que la Corte debe insistir en la necesidad de juzgar delitos priorizando y adicionalmente buscando la necesidad de establecer penas para los máximos responsables y disminuir la impunidad. Eso reivindicaría en la opinión pública el papel que tiene la Sala de Casación Penal en la Corte. Y como tercer aspecto, me parece que la Corte también debe insistir en algo que se ha venido presentando, y lo cito muy brevemente a propósito de la sentencia SU 6635 del 2015, donde la Corte Constitucional establece en una sentencia de unificación de tutela que cuando la Corte hace el estudio de los cargos en Sala de Casación Penal solamente se puede referir a la forma. A mí me parece que la Corte en Sala de Casación debe reivindicar e insistir en este aspecto, porque efectivamente es el órgano de cierre en materia de casación, uno, y dos, es inescindible el aspecto sustancial frente a los cargos que se proponen en casación, por ejemplo, cuando estamos hablando del error injudicando. Luego, entonces, no le asistiría razón a esa línea de la Corte Constitucional a tratar de establecer que la Corte debe hacer un mero control formal de los cargos que debe analizar en casación, es decir, específicamente la parte formal. Y esto lo digo también porque debe existir un límite al activismo judicial y al neoconstitucionalismo, en la medida en que debe reivindicar la Corte ese respeto por el recurso extraordinario de casación, que hay que flexibilizar aún más en torno a las garantías constitucionales y obviamente para una mejor comprensión hoy de lo que es el sistema penal acusatorio. Gracias. A usted, doctor Pato. Muy amable, señor magistrado. Ok, gracias. Llamamos al doctor Germán Enrique Perea Posada. Sí, doctor. Buenas tardes. Doctor Perea, buenas tardes. La sala administrativa le da la bienvenida a la audiencia pública para saber los criterios con los que usted haría trascendente su papel de juez de la Corte en el evento de ser electo magistrado de la sala penal. Gracias, doctor. Muy buenas tardes a toda la sala. Considero desde el momento que decidí hacerme y formarme como abogado, tuve el pensamiento de llegar a la Honorable Corte Suprema de Justicia en la Sala de Casación Penal. Y precisamente con relación a la pregunta que me hizo el señor magistrado, tendría absolutamente muchísimas razones de índole personal, pero por sobre todo uno representa algunas de tipo profesional. De índole personal, pues obviamente porque desde el punto de vista personal considero que todo abogado, desde el momento en que inicia su carrera, si la hace con vocación, con vehemencia, con cariño y con amor, aspira algún día a llegar a las altas cortes, porque además es un honor llegar a las altas cortes. Es un honor ostentar el título de magistrado. Y como aquellos que en algún momento al interior de la curia quisieran llegar a ser cardenales o porque no papa, todos deseamos llegar a las altas cortes y desempeñar un papel. Y precisamente desde ese punto de vista profesional es que me he venido preparando desde la universidad, preparándome a través del ejercicio profesional durante 18 años como defensor público y defensor de confianza, durante más o menos 13 años dedicado a la academia en materia penal y procesal penal, dedicado al estudio de la investigación, becario del Centro de Estudios de Justicia de las Américas desde la implementación del sistema procesal para América Latina, y he sido conferencista internacional en este tipo de tareas. Y considero que todo eso me ha llevado a adquirir alguna experiencia, también una experticia o una autoridad para ejercer el cargo como magistrado de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Porque a través de todas estas experiencias de tipo profesional, de tipo personal, que han acrecentado los conocimientos en materia penal, es por lo que creo que puedo hacer un aporte valioso a la jurisprudencia, que en sí es la esencia de las altas cortes en nuestro país y en el mundo entero.
porque en el momento en que se pueda llegar a contribuir, de acuerdo a la experiencia, a la unificación de esa jurisprudencia, creo que se genera tal vez un país mucho más concreto, un país mucho más sano, y un país con una paz y una democracia mucho más sana, que es lo que nosotros necesitamos actualmente. En ese orden de ideas, pues considero que me he venido preparando a través de los años. Tengo 47 años como lo de ustedes en la Bajadería, y esa preparación es la que me ha dado la oportunidad de presentarme en esta ocasión para contribuir no solamente a ellos sino también al país, porque si bien es cierto, creo que desde el momento en que nací hemos vivido en un conflicto, y ese conflicto pues está actualmente en la búsqueda de la paz, y desde el punto de vista legislativo se han generado muchísimas normas. Creo tal vez que ha habido inclusive inflación legislativa, y eso también genera que por vía jurisprudencial se le materialice el derecho a las personas y se le dé vida al derecho, porque si bien es cierto la norma establece puntualmente y sustancialmente lo que se debe hacer, la jurisprudencia es la que le da vida a la norma, es la que le da vida al derecho, y creo que contribuiría muchísimo a ello, más ahora que se avecina el tema del posconflicto, y que es muy probable que nuestro Congreso de la República también genere más legislación en materia de posconflicto, y que tenga también que generarse en ese sentido interpretación normativa, y esa interpretación normativa por vía de jurisprudencia. Entonces considero, doctores, porque sé que el tiempo pues apremia, y obviamente la oportunidad que tengo en este momento es una oportunidad crucial para creer y demostrar además que de acuerdo a la experiencia, al trajín diario que he tenido en materia de desarrollo profesional desde el momento en que me gradué, eso es lo que considero que tengo las calidades para llegar a ostentar en la gran y honorífica calidad de magistrado de la Honorable Sala Penal de Casación de la Corte Suprema de Justicia de nuestro país. Magistrado, muchísimas gracias por la oportunidad. Espero, ojalá, tenga la oportunidad de llegar a hacerlo, y esta es una oportunidad muy grande que nos brinda no solamente la judicatura, sino la experiencia de la vida para finalmente poder culminar una carrera con brillantez, con presteza y con honestidad. Muchas gracias a todos. A usted, doctor Serena. Llamamos al doctor Hugo Quintero Bernate. Doctor Quintero, buenas tardes. Buenas tardes. La Sala Administrativa le da nuevamente la bienvenida a la audiencia pública para saber ahora cómo haría usted trascendente su papel de juez de la Corte en el evento de ser electo magistrado en la Sala Penal. Gracias, señor presidente. Buenas tardes y a los demás integrantes de la sala. El aporte que yo haría a la Sala de Declaración Penal de la Corte partiría necesariamente de una concepción integral del derecho y del ejercicio, sobre todo en lo que tiene que ver con el recurso extraordinario de casación, al que he tenido oportunidad a raíz de haberme desempeñado durante más de 20 años como funcionario público, y desde entonces haber estado en el ejercicio profesional. Creo que eso me da una visión integral de todos los problemas asociados a la realización de justicia, y creo que aportaría a la Corte una visión que no fuera estrictamente la propia de la rama judicial, sino una visión más amplia que incluiría, digamos, una serie de derechos y de garantías que deberían tenerse más en los procesos. Adicionalmente, desde el punto de vista, digamos, estricto del ejercicio propio de la rama, creo que hay que propugnar mucho dentro de la sala, porque por fin se establezca lo que hay en la sentencia de la Corte que se estableció, que es la sala de juzgamiento y la sala de instrucción, y revisar de alguna manera, porque la Corte, específicamente la sala penal, tiene demasiadas competencias. Según la última potencia que dice, tiene más de 21 competencias, y eso de alguna manera afecta mucho la función primordial de la sala, que es la de la unificación de jurisprudencia, que es lo que realmente incide en la descongestión general de la rama judicial. Doctor Quintero, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Llamamos al doctor Julián Hernando Rodríguez Pinzón. Doctor Rodríguez, buenas tardes. La Sala Administrativa le da la bienvenida doctor, buenas tardes. Julián, buenas tardes. A la audiencia pública.
Para saber, doctor Rodríguez, los criterios con los que usted haría trascendente su papel de juez de la Corte en el evento de ser electo magistrado en la sala penal. Muchas gracias, doctor. Primero, al momento deseo agradecer a los señores magistrados que me hayan permitido dirigirme a ustedes y a la amable teleaudiencia. La función como magistrado de la Corte, en principio, debe verse de 3 puntos de vista. En sus funciones respecto a la sala plena, sus funciones respecto a la sala especializada y sus funciones como juez de la República. Teniendo en cuenta esa diferenciación, se tomaría la experiencia que he tenido como funcionario judicial durante 30 años. Fui juez en la ciudad de Barranca Bermeja, en momentos de grandes conflictos. Fui juez en San José de Miranda, en Bucaramanga. Luego fui juez civil del circuito y posteriormente me encargaron con las funciones de magistrado de la sala administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura en Bucaramanga, para posteriormente continuar con la carrera y llegar al tribunal. Llevo 14 años. Eso me da una visión general de lo que es la función. Igualmente he tenido la experiencia de 25 años en el ejercicio de la cátedra a nivel de pregrado y posgrado y como facilitador de la Escuela Judicial. Todos esos conocimientos y la experiencia llevan a poder aportar más en esta época que estamos enfrentados a los nuevos retos de la justicia transicional, el cambio de la justicia retributiva por la justicia restaurativa, una serie de paradigmas que se tienen que hacer frente a la comunidad. Además, lograr que la gente, que la comunidad confíe en la rama judicial. Fíjense las estadísticas que se manejan, que la gente no confía plenamente en la rama. Sin embargo, también, entre esas mismas estadísticas, el 80% de las personas han estado conformes al acudir a la acción pública de tutela. Luego, obsérvese que en sí, la gente sí quiere a la rama. Luego, con esas proyecciones y con esos criterios, yo sí creo poder hacer ese aporte a la función desde esos 3 puntos de vista, doctores. Doctor Rodríguez, muchas gracias. Bueno, encantado. Listo. Llamamos al doctor Leonel Rogeles Moreno. Transmite la sala administrativa del Consejo Superior de la Judicatura desde el Palacio de Justicia en Bogotá. Sí, doctor Rogeles, buenas tardes. La sala administrativa le da la bienvenida a la audiencia pública para saber los criterios con los que usted haría trascendente su papel de juez de la Corte en el evento de ser electo magistrado de la sala penal. Muchas gracias, señor presidente y honorables magistrados de la sala administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. Previamente expreso mi gratitud por el haberme tenido en cuenta para esta preselección para conformar la lista de candidatos a tan honroso y enaltecedor cargo. Algo que considero de especial valor es la experiencia que tengo como servidor de la rama judicial, como quiera que vengo a desempeñar los cargos desde citador hasta auxiliar de magistrado y desde el juez municipal hasta el juez superior, además de la casi 9 años que llevo como magistrado del Tribunal Superior. De manera que la experiencia es muy importante, el estudio, la dedicación, la honestidad, la probidad, la academia, todos estos son aspectos que conllevan a que se reúnan algunos criterios importantes con los cuales se pueda hacer un gran papel como magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Doctor Rogeles, muchas gracias. Gracias a ustedes. Una feliz tarde. El turno es para el doctor
Marco Antonio Rueda Soto. Sí, doctor. Doctor Rueda, buenas tardes. La sala administrativa le da la bienvenida nuevamente a la audiencia pública para saber ahora los criterios con los que usted haría trascendente su rol de juez de la Corte en el evento de ser electo magistrado en la sala penal. Señor presidente, demás honorables magistrados de la sala administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, permítanme brevemente expresarle mis agradecimientos por la oportunidad que se me ha brindado de participar en este proceso de selección. En relación con la pregunta que se me formula, me gustaría hacer 3 advertencias previas. En primer lugar, que esos criterios serían distintos a los que he aplicado en una actividad judicial de más de 32 años en la rama judicial. En segundo lugar, que entiendo, como fue precisado desde tiempos inmemoriales, en las 7 partidas, concepción que fue retomada muchos siglos después por Calamandrei, de que el juez, el funcionario judicial en general, es un buen hombre dedicado a la administración de justicia, a hacer efectivo el derecho. Y finalmente, que en el Estado constitucional, a diferencia del Estado de Derecho clásico, la actividad judicial no se puede circunscribir simple y llanamente a la subsunción de los hechos a la norma que se considera aplicable. El funcionario judicial se reclama en este esquema de Estado, además, que haga efectivo los derechos fundamentales. De acuerdo con esa concepción, llego a la conclusión que serían necesarios criterios que se exteriorizan en 2 ámbitos. En el primero, estrictamente jurídico, y el segundo, sin desvinculación de ese componente jurídico, tienen también o involucran también un aspecto de índole personal. Tratándose de los primeros, además de aquellos que están expresamente previstos en el artículo 27 de la Ley 906 de 2004, que regulan la actividad procesal y en general todo el proceso penal, cuáles son los principios de necesidad, de ponderación, legalidad y corrección, me atrevería a sintetizar este primer grupo en 2 criterios o principios. El primero, que la interpretación del derecho y la aplicación del mismo debe realizarse en función de la Constitución, o como otros han denominado, desde la Constitución. Ello en la comprensión de que hoy en día todas las áreas del derecho se encuentran constitucionalizadas, y en especial el derecho penal en cuanto afecta el más preciado de los derechos fundamentales, el de la libertad individual. Y en ese orden de ideas, entiendo entonces que además de que la Constitución tiene fuerza normativa de aplicación directa, concibe una serie de principios, valores y derechos por cuyo respeto debe propugnar la actividad judicial y el juez en todos los ámbitos. Y el segundo principio jurídico sería, obviamente, también el de la autonomía y la independencia judicial, entendido que las decisiones judiciales, y más del órgano vértice en la jurisdicción ordinaria, debe estar exenta, ajena a influencias exógenas. Solo de esa manera puede garantizarse la imparcialidad. Pero además de esos criterios jurídicos, reitero, también es necesario aplicar criterios de índole personal, que, insisto, no se despojan del todo de ese tinte jurídico. El primero de ellos es de la integralidad. Del funcionario judicial se reclama que en todos sus actos públicos y privados actúe conforme a principios y valores que no pueden ser distintos de los consagrados en la Constitución política. En segundo lugar, y a riesgo de dejar otros excluidos, se requiere un criterio de tolerancia entendida, como lo manifestaba Helen Keller, como el primer y el principal principio que rige la vida en comunidad, y por consiguiente, mutatis mutandi, de lo que debe ser la actividad judicial en las corporaciones judiciales. Y finalmente, el tercer criterio de índole personal sería el de la consagración que en el caso personal ha sido la constante en una vinculación a la rama judicial que, repito, ha sido de más de 32 años, por razón de la cual en 2 oportunidades he sido merecedor de la condecoración José Ignacio de Márquez al Mérito Judicial. La primera en el año 1994, en la otrora condición de juez regional, y la segunda en el año 2008, en representación de los magistrados de los tribunales superiores de distrito judicial. Muchísimas gracias a ustedes.
A usted, doctor Rueda. Llamamos al doctor Raúl Eduardo Sánchez Sánchez. A nuestro centenar de internautas le recordamos nuestras redes sociales, @Reforma Justicia en Twitter, Justicia Espacio Blanco Colombia en Facebook. También tenemos estas audiencias en YouTube. Doctor Sánchez, buenas tardes. La sala administrativa le da la bienvenida a la audiencia pública para saber los criterios con los que usted haría trascendente su rol de juez de la Corte en el evento de ser electo magistrado en la sala penal. Muchas gracias, doctor José Agustín. Primero que todo, muy complacido de estar hoy con ustedes, agradecerles infinitamente la oportunidad que me dan de hacer esta presentación. Desde hace más o menos unos 5 o 6 años, la Sala Penal de la Corte ha venido desarrollando una serie de criterios propios del derecho penal internacional, como por ejemplo crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad. Solo quiero recordar aquella sentencia, la 29753 del 27 de enero del 2010, en la cual señaló cómo en Colombia existía un conflicto armado. Y esa sentencia es de vital importancia porque recordemos el gran debate académico, jurídico y político que se dio en su momento. Esa sentencia posteriormente, con la 35212 del 2013, ratificó lo dicho, pero además señaló cómo el conflicto armado era un hecho notorio. Reitero, pues dejando en claro una vez más la posición de la Corte en lo que atañe a esta categoría. Asimismo, ha venido analizando todo lo que es el principio nula crimen sin ley, nula pena sin ley, basados en elementos internacionales como el caso de Adolf Eichmann, por ejemplo en el auto del 13 de mayo del 2010, el 33.118, asimismo el auto 33.039 de ese año, el 36.828 del 2011, en donde empezó a desarrollar toda la teoría del principio de legalidad, y es por eso como hoy en día es posible señalar que hay condenas con leyes del año 2000 frente a hechos, por ejemplo, de 1988. También, en lo que tiene que ver con crímenes de lesa humanidad, hay un auto icónico, el 32.022 del 21 de septiembre del 2009, en donde la Corte pues, ha venido hablando de la imprescriptibilidad de la acción penal en referente al bloque de constitucionalidad y, a su vez, el artículo 28 de la Constitución Política, que establece la prescripción de la pena, más no dice nada frente a la acción penal. Insisto, todos esos criterios son de vital importancia y ustedes saben, todos sabemos cómo hoy en día el país se encuentra en una coyuntura bastante compleja en lo que tiene que ver con un acuerdo de justicia transicional, donde todos estos conceptos de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, principio de complementariedad de la Corte Penal Internacional, derecho a la verdad, derecho a las víctimas, etcétera, pues van a tomar gran relevancia. Para no ir muy lejos, por ejemplo, en mi clase, yo soy docente de posgrado de maestrías, y los alumnos me preguntaban acerca de esta figura exótica de tener magistrados internacionales en Colombia. Pues bien, yo les mostraba el estatuto especial de la Corte de Sierra Leona, el estatuto de las salas extraordinarias de Camboya, y les decía cómo allá acuden a magistrados locales, domésticos, pero también a magistrados extranjeros. Con esto quiero significar que desde luego me he dedicado pues al derecho penal y procesal penal en Colombia. Soy docente, tengo diversos artículos y textos escritos, he colaborado en la elaboración de muchas reformas legislativas, litigo en el sistema penal acusatorio, lo conozco, tengo pues unos estudios frente al sistema que hemos elaborado con la Fundación Cavalier, por ejemplo, y la Universidad de Rosario. En fin, digamos que mi trayectoria en el derecho penal interno pues, es bastante profusa, pero he mencionado todo lo anterior en la medida en que la Corte, a través de sus pronunciamientos, la Sala Penal, ha venido construyendo tejido social, ha venido construyendo sociedad, porque justamente está amparando el derecho a las víctimas, el derecho a la verdad, porque justamente está acudiendo a criterios y elementos derivados del derecho penal internacional. En ese orden de ideas también quiero, y perdónenme que hable en primera persona, pues manifestar cómo tengo una especial fascinación por el derecho penal internacional.
he sido delegado por Colombia en las comisiones preparatorias para el establecimiento de la Corte Penal Internacional en Naciones Unidas, complementé mis estudios en la Escuela Económica de Londres. Asimismo, fui delegado por Colombia ante el MESESIC, que es el mecanismo de seguimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción en la OEA. También algunos de mis textos pues, han sido citados, por ejemplo, uno denominado Delitos de lesa humanidad, fue citado por la Corte Suprema del Perú en la condena contra el expresidente Alberto Fujimori, y tengo el gran privilegio de ser el único abogado colombiano admitido en la barra de abogados de la Corte Penal Internacional, es decir, tengo el jus postulandi ante esta entidad. Y todo esto, insisto, pues me da cierta formación, no solamente los temas del derecho penal interno, doméstico, procesales, que son de gran importancia y que obviamente acudo en materia dogmática cuando es necesario, en materia procesal, como decía, en los juicios acusatorios, sino también esta experiencia, pues de alguna forma espero enriquecer modestamente, ni más faltaba, los parámetros de trabajo que ha venido haciendo la Sala Penal de la Corte. Eso, frente a esa pregunta que se me ha hecho, considero puede ser, en mi humilde opinión, ni más faltaba, los aportes que puedo presentar ante la corporación. Quiero, obviamente, de ser posible, trabajar con mis compañeros de la Sala Penal de una manera, obviamente, transparente, ética, responsable. Creo que Colombia necesita pues, jueces de este talante, justamente de la mano de mis compañeros, y como decía hace unos momentos, ayudar no solamente en el desarrollo de la jurisprudencia penal, sino también en la construcción del tejido social. Muchas gracias. A usted, doctor Sánchez. Llamamos al doctor Nelson Saray Otero. Transmite la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura la audiencia pública donde se escuchan a los aspirantes a ocupar un cargo de magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Doctor Saray, buenas tardes. La Sala Administrativa le da la bienvenida a la audiencia pública para saber ahora cómo haría usted trascendente su rol de juez de la Corte en el evento de ser electo magistrado de la Sala Penal. Buenas tardes para todos, muchas gracias. Realmente seguir en la misma tónica que he tenido y que me ha permitido llegar donde me encuentro como magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín, iniciando como monitor en el área penal en la universidad, siguiendo como abogado litigante, defensor público, juez penal municipal, juez penal de circuito, fiscal local, fiscal seccional, procurador judicial, juez penal y últimamente magistrado desde hace 9 años. Sería eso, el estudio, la dedicación, la prudencia, la ponderación y la actualización de conocimientos. Doctor Saray, muchas gracias. Muchas gracias, con su permiso. Llamamos al doctor Ariel Augusto Torres Rojas. Sí. Doctor Torres, buenas tardes. La Sala Administrativa le da la bienvenida a la audiencia pública para saber los criterios con los que usted haría trascendente su rol de juez de la Corte en el evento de ser electo magistrado titular de la cual usted es auxiliar. Buenas tardes, señores magistrados. Los principios que siempre he practicado durante mis 36 años en el servicio de la rama judicial: la rectitud, probidad, independencia, imparcialidad y la dedicación absoluta al servicio de la rama judicial. Estos principios, como lo reitero, han sido mi norte dentro de todo el tiempo que he trabajado en la rama judicial como empleado en los distintos juzgados, desde los penales municipales hasta los juzgados superiores, y como funcionario igualmente, como juez promiscuo municipal, juez penal municipal, juez de instrucción criminal, fiscal seccional en Bogotá, jefe de unidad, y por mis 19 años como magistrado auxiliar en la Corte Suprema de Justicia. Esos son los criterios, principios que aplicaría con absoluta certeza dentro de mi ejercicio en caso de que
la Corte también tenga escogerme, obviamente previa a la selección que ustedes me hicieran. Doctor Torres, muchas gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Llamamos al doctor Álvaro Valdivieso Reyes. Buenas tardes, doctor Valdivieso. La sala administrativa le da la bienvenida a la audiencia pública para saber ahora los criterios con los que usted haría trascendente su rol de juez de la Corte en el evento de ser electo magistrado en la sala penal. Muchas gracias. Nuevamente, buenas tardes. Yo haría trascendente el rol de la Corte administrando justicia como lo he hecho toda mi vida profesional. El compromiso con la sociedad, sobre todo en estos momentos que se avecina y se espera esa anhelada paz. ¿De qué otra manera podría contribuir aportando un grano de arena, fruto de mi experiencia como hijo de la carrera judicial, hijo de la judicatura y como quizá uno de los objetivos de mi vida, como es llegar a la cúspide de la rama judicial? Sinceramente, eso es mi propósito. Doctor Valdivieso, muchas gracias. A ustedes, muy amables. Muchas gracias. Bien, llamamos al doctor Jorge Velázquez Niño. Sí, doctor. Doctor Velázquez, buenas tardes. Buenas tardes. La sala administrativa le da la bienvenida a la audiencia pública para saber los criterios con los que usted haría trascendente su papel de juez titular de la Corte, de la cual es auxiliar. Muchas gracias, señor presidente, y a los demás honorables miembros de la sala administrativa. La contribución que yo podría hacer a la sala de casación penal parte desde la misma formación que he adquirido durante más de 3 décadas, no solo desde lo práctico, sino desde la formación académica y doctrinal. Durante más de 30 años he estado al servicio de la rama judicial de manera continua, siempre cumpliendo de manera eficiente en calidad, cantidad y con verticalidad siempre todos los asuntos a mi cargo. Pero eso ha estado también acompañado de una formación académica con los mejores logros en pregrado, en diplomados, en especialización y en maestría, además de la investigación constante que he llevado para redactar escritos y publicar escritos jurídicos de alguna acogida en el medio. Toda esta experiencia me ha dado un bagaje que me hace poder reunir las calidades y condiciones y que me ha permitido conocer a fondo las vicisitudes del medio judicial y de la Corte Suprema de Justicia en particular, a cuyo servicio he estado en los últimos 3 lustros, cumpliendo como magistrado auxiliar. También he tenido la fortuna de que se me ha deferido para conformar comisiones en aras de postular reformas a los procedimientos, algunas de las cuales, junto con los compañeros que han estado conmigo, han sido acogidas, o por lo menos han tenido un eco. Entre ellas está la eliminación de trámites innecesarios, como por ejemplo la eliminación de la audiencia de sustentación del recurso de casación, la posibilidad de eliminar el trámite de admisión de las demandas de casación para que la Corte de entrada, sin más dilaciones, entre a proferir fallos de fondo. Se hace necesario, y esa sería otra contribución, ir creando mecanismos para que se ejerza una pedagogía sobre el respeto al precedente, en que la Corte pueda tomar decisiones remitiendo a las partes exclusivamente a los precedentes sobre un tema similar y que esos precedentes se vuelvan obligatorios para los jueces. También desde la legislación debería o debe propenderse porque a la Corte se le eliminen muchas tareas que en la actualidad se le han asignado y que poco tienen que ver con la función que debe cumplir como tribunal de casación, tales como los conceptos de extradición, la
definición de incidentes como impedimentos, recusaciones, definiciones de competencia. Pero más que en temas puntuales, puedo decirle a la honorable sala que mi misma trayectoria jurídica, mi misma formación, me permite decir que eso en sí mismo sería una contribución a la Corte, porque toda la experiencia en todas las aristas que conforman, que estructuran el cargo para el cual aspiro, me he ido formando con los mejores resultados, pienso yo, sin falsas modestias. Por eso esa mismo me permite decir, además, que mi llegada a la Corte Suprema sería mi punto final, mi punto de llegada. No aspiraría a más pretensiones, y por eso entonces puedo decantar todo lo que he ido aprendiendo en mi trayectoria como punto final en la Corte Suprema de Justicia, para devolverle a la justicia en general y a la Corte en particular algo de lo mucho que me han dado en el único modo de vida que he aprendido, porque desde que soy menor de edad estoy en este medio, en la rama. Por eso ruego de los honorables magistrados sean benevolentes y me regalen su voto de confianza para entrar en esta lista. Muchísimas gracias, señor magistrados. A usted, doctor Velázquez. Señor presidente, de esta forma se han escuchado los 25 aspirantes a ocupar un cargo de magistrado en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, vacante el doctor José Leonidas Bustos Martínez. Así, la Sala Administrativa continúa hoy, miércoles, día ordinario de sala, en sesión para seguir atendiendo las soluciones que a diario brinda a la rama judicial de Colombia y al país, con mucha planeación, con mucho estudio, hoy dedicados a dotar a la rama judicial de una oferta de justicia seria, de largo aliento, que permita la planeación del trabajo judicial, a los señores jueces hacer construcción del conocimiento judicial y pedagogía desde sus providencias, siendo de carácter permanente. Muchas gracias. A todos los seguidores, muchas gracias. Nos volveremos a encontrar.